Buenas noches a todos nuestros queridos escuchas. Estamos presentando Rueda de la Vida, tu programa que gira y gira. Yo soy Mariana López y te voy a acompañar a conocer desde los sueños más interesantes hasta las corrientes esotéricas más intrigantes. Vamos a disfrutar, pensar y jamás quedarnos con la duda ante los enigmas. Vamos a comenzar con la presentación de los siguientes tópicos en el programa 2 de Rueda de la Vida. Primero, las velas. ¿Cuál es su uso esotérico? El punto número 2 es cómo usarlas y cómo no usarlas. Y punto número 3, ¿qué representan las velas? Y una experiencia en los inicios de prácticas con velas y hadas en mi experiencia. El mundo de la vela o la velomancia es algo bastante extenso y que aún sigo aprendiendo. Utilizo las velas para abrir caminos, para limpiar el hogar y para también comunicarme con los seres que están en el más allá. Comencemos por el punto número 1. Las velas. ¿Cuál es su uso esotérico? La vela es aquella conexión con el plano astral. Entiéndase este plano astral como el mundo del cual vinimos, ese mundo en donde nuestra alma va y viene. El plano astral permite al que enciende la vela realizar una conexión, una petición. Y esa petición, por supuesto, puede ser buena o puede ser mala. Hablemos un poco sobre los usos de estas velas. Las velas, además, tienen distintos colores y distintas formas. Estas formas y colores van a variar según la petición y el ser o seres con los que estés trabajando. Hablemos sobre abrir caminos. Para abrir caminos podemos recurrir a una persona que sepa de velas o tú mismo o misma revisar qué necesito para abrir los caminos. Siempre hay guías, siempre hay rituales donde te dice qué colores usar. Pero si yo te digo abrir un camino, ¿de qué color sería? Si me lo preguntas a mí, buscaría un color amarillo. Y también depende de con qué entidad o con qué ser estés trabajando. Ahora, si queremos hablar un poco más sobre abrir caminos, también tenemos que hablar sobre la persona que coloca esa vela. No es simplemente colocar una vela y ya así todo va a estar listo. Eso no es así. Tienes que tener fe y también trabajar por ello. ¿A qué me refiero con esto? Es como cuando alguien quiere sacar un 100 de 100 en una prueba y no estudia. Así no va a funcionar. Necesitamos trabajar en el plano físico y en el plano espiritual para poder abrir el camino. Pero antes de eso, ¿saben que es importante cuando uno comienza a ser consciente de su propia energía y de lo que manifiesta o lo que quiere manifestar? Que su ambiente esté limpio. Y no hablo solo limpio físicamente, que es importante, sino limpio en el sentido espiritual, en el sentido de cuando ustedes entran a una casa y dicen, qué rico, estoy en una casa y me siento muy tranquilo, me siento relajado, me siento creativo. Ese tipo de limpieza es algo que no solo conseguimos limpiando físicamente nuestro hogar, es mucho más allá de eso. Para eso tenemos que utilizar, si te gusta la velomancia, velas de descarga negras. Son hechas de azufre. No quiere decir que huela la casa a azufre. No, no tienen olor. Estas velas negras, como saben algunas de las personas, el negro absorbe energías y las neutraliza. En este caso, así como funciona en la teoría del color, el negro es la ausencia de todos los colores.
Entonces asumamos que el negro en una vela es la ausencia de la energía negativa. Se la come, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando queremos comenzar a abrir caminos, lo primero que tenemos que hacer es limpiezas y después los rituales de abrir caminos. Y también, importante, podemos hacer peticiones. He visto mucho en TikTok y en otras redes sociales que hay un ritual que es para separarse de una relación de dependencia, en donde colocan dos velas y un hilo. Me parece que es rojo. Lo ideal con estos trabajos es que la misma persona los haga, no que lo realice una tercera por él o ella, porque la intención no va a ser igual, puede ser mala o buena. Lo peligroso, diría yo, de el camino esotérico es que tú decides exactamente a dónde te quieres ir. Puedes irte hacia abajo, hacia lo oscuro, hacia lo tenue, lo doloroso para satisfacción, o te puedes ir hacia el lado más alto, en donde tienes conciencia de lo que puedes hacer, pero aún así tú decides ser mejor que eso. No quiero decir que todos vamos a ser seres de luz y perfectos, eso no existe. Nosotros somos seres humanos experimentando la vida aquí y eso significa que vamos a cometer cosas buenas y malas, pero finalmente vamos a decidirnos por una de ellas. Las peticiones se van a trabajar dependiendo del tipo de petición. Por ejemplo, una vela roja puede ser utilizada para hacer una petición de amor o de enamoramiento. Les voy a decir algo. Yo nunca he hecho eso, porque considero que el amor o el enamoramiento son cosas que no deberías manipular de ninguna manera, porque es algo peligroso. Estás manipulando a otro y esa petición no sirve de nada. También existen peticiones para asesinar personas, peticiones para romper familias, peticiones para enfermar personas y ninguna de esas termina bien para la persona que inició la petición y seguramente para las personas que recibieron esto. Y digo seguramente porque no es que tú simplemente vas a pedir que a alguien le pase tal cosa y no va a defenderse. En el plano astral existen diversas formas de defensa. Por ejemplo, cuando uno sabe de boxeo, va a saber defenderse de un golpe y devolverlo. Asimismo, si tú deseas algo hacia alguien para dañarlo y esa persona también sabe cómo defenderse, se te va a devolver y va a ser terrible. También es importante pedir principalmente por uno, no por otros. Y si vas a pedir por otros, tiene que ser bajo permiso de esa persona para evitar cualquier tipo de represalia, sobre todo espiritual. Los tipos de colores de las velas van a depender, por ejemplo, si tú deseas trabajar con arcángeles o deseas trabajar con demonios o deseas trabajar con hadas. Los procesos son distintos, diversos y bastante interesantes. Me gustaría luego ahondar un poco más en el tipo de forma y manifestación que se puede realizar con las velas. Pero eso lo vamos a dejar para más tarde, para otro capítulo. Quiero hablarte un poco más de cómo usar las velas. Las velas bien utilizadas deberán cumplir ciertos requisitos. Primero, coloca tu vela en un altar o en un mueble alto, en un plato blanco, idealmente
porque después vas a querer leer los restos de la cera. Y en un plato que no sea blanco, pues va a ser un poco complicado. Y que sea grande, porque si lo colocas en un plato muy pequeño, se puede desbordar la cera o se puede romper. Y por supuesto, en ese plato vas a colocar un círculo de sal, extremadamente importante. ¿Por qué el círculo de sal? Para evitar el ingreso o llamar la atención de seres de baja vibración. ¿Por qué el círculo de sal? Para evitar el ingreso o llamar la atención de seres de baja vibración. Colocar una vela sin más es una puerta abierta para muchos tipos de seres. ¿A qué me refiero? No es simplemente que tú desees algo y coloques la vela, sino que tienes que prepararte y tienes que protegerte porque estás ejerciendo energía, fuerza, petición, pero petición puede ser cumplida por cualquiera. Por eso es la sal. Seguidamente la vela deberá ser usada por la persona que realizará la petición. Al hacerlo, no debe tomarse fotos a esta vela y una vez consumida, leer los restos de la cera. ¿Por qué te digo que no debes tomarle fotos a la vela? El rito de colocar una vela es algo personal, es algo que la persona está realizando hacia el plano astral, hacia el yo superior, hacia el ente con el que trabaja. Y no tiene sentido alguno compartir eso en tus redes sociales. Pierde fuerza, pierde intención, porque se lo lleva al ego. ¿Me explico un poco mejor con lo que quiero decirte? Ahora, para leer los restos de la vela, es importante que sepas que muchas personas, viendo el mismo resto de vela, te pueden dar versiones muy diferentes. Idealmente, la persona que pone la vela debe interpretar esa vela. Te van a salir las respuestas inmediatamente, las emociones, las figuras. Es algo espiritual y personal. Ahora, es importante destacar que no sirve con una sola vez que realices la petición. Esto va a depender de cómo se consumió la vela. Idealmente, para que sepas que tu petición ha sido plenamente explicada en el campo energético, es cuando se consume completamente y tu plato no tiene ningún rastro de cera. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la vela se consumió por un lado y por el otro dejó una figura? Debemos realizar la petición de nuevo. ¿Qué pasa si la cera saltó fuera del círculo de la sal? Hay intervenciones de parte de otras personas para que no se concluya lo que estás pidiendo. Pueden ser personas o seres de cualquier otra especie o índole espiritual. Así que es importante que realices el círculo y seas firme con lo que quieres pedir. Avancemos con el punto 3. ¿Qué representan las velas? Y mi experiencia en los inicios de prácticas con las velas y con las hadas. Empecemos con el fuego de la vela. Por supuesto que representa el elemento fuego. Y cuando ese fuego está cerca de la cera, manifestamos el elemento tierra. Y cuando la tierra se licúa, connotamos el elemento agua para luego transformarse en gas, representando el elemento aire. Podrás decir, oh, qué técnico, qué poco interesante, pero realmente es algo que tienen que entender. ¿Qué representa la vela? Y es que las velas son las receptoras simbólicas de los pedidos que cada persona realiza de acuerdo a su fe y a sus creencias, y se usan mayormente como ofrenda para que los seres de luz, los santos, los maestros, ángeles o energías concedan lo pedido. Me gustaría contar una experiencia que simplemente nunca voy a olvidar y que fue un uso incorrecto de la vela. Hace unos años, alrededor de los 17 años de edad, estaba muy interesada en las hadas.
estos seres conectados con la naturaleza. Y me surgió una pregunta: ¿cómo puedo invocarlos? Así que en un lapso de unos meses comencé mis investigaciones. Decidí practicar en casa de mi padre un ritual de invocación de hadas de fuego. Por supuesto que fue sin que él o alguien más estuviera presente. Coloqué la vela, una vela blanca, un vaso de agua, incienso, tierra de un macetero y me senté en el suelo. En este momento no recuerdo exactamente cómo fueron las palabras del ritual, pero la vela la coloqué en el suelo y todo fue bastante improvisado. En el momento que pronuncié las últimas palabras, todo comenzó a sacudirse. La vela se apagó y el vaso de agua lo tiraron de un golpe. Me asusté, realmente. Me pregunté qué fue lo que hice mal y comencé a gritar: «Hadas, perdonen mi error, no quise molestarlas». Unos minutos después del alboroto, se calmó todo. Ordené las cosas y me senté en la cama con una sensación de derrota, más que de miedo. Aunque ahora que lo cuento, creo que más que haber procedido erróneamente, invocar hadas del elemento fuego es sinónimo de invocar a seres de mucha energía y pueden ser bastante burlones, dependiendo de a quién llames. No he realizado nuevamente la invocación de hadas. Lo he pensado, pero el camino de una bruja necesita primero el control y conocimiento de cosas más sencillas, como el estudio de las velas y proteger tu propia alma y aura antes de comenzar a hablar con otros seres. Y quisiera hablar un poco antes de cerrar este episodio, un poco más corto de lo normal, sobre un libro que estoy leyendo que se llama El libro de los espíritus de Allan Kardec y habla que hay niveles de almas. Estos niveles de almas van desde el más bajo hasta el más alto, que el más alto deberían ser los ángeles. Y habla sobre esto de las hadas, que me pareció bastante interesante. Después de haber escrito esto, me topé con el libro. Y comenta que en el libro las hadas son seres de baja frecuencia, vibración, de divinidad, y que por eso son espíritus que no son positivos, que son engañosos y traicioneros. Y me dio un poco de sentido, ¿saben? Aunque al fin y al cabo decir hada o decir humano no es lo mismo, pero el núcleo del que estamos hechos me parece que sí lo es. Quería agregar esto en este último minuto del podcast porque me pareció bastante interesante. Para el próximo episodio vamos a hablar un poco más sobre las velas. Para el próximo capítulo vamos a hablar sobre Baphomet, el dios Pan o el diablo. ¿Estas tres entidades son lo mismo o será una sola? Y por supuesto, vamos a dar un poco más de información sobre rituales básicos de velas para aquellos curiosos que desean comenzar con este camino. Espero que lo disfruten y que tengan una maravillosa semana. Cuídense y hasta pronto.